Recording in progress. Estamos grabando para el anuncio. Recording in progress. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludos a todos y a todas. Hola, hola José, ¿cómo andás? ¿Nos escuchás bien? Sí, perfecto. Todo bien, gracias. Bien, ahí vienen a saludarte. Hola, hola, buen día. Hola, hola. Ya estaba viniendo el profesor César. Estamos armando el aula para iniciar. Cualquiera de los dos micrófonos, estamos en la cámara de... Hola Pepe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, un placer, ¿eh? Igualmente para ti, de verlos a ustedes y esa sala tan bonita que, bueno, desde la distancia no es lo mismo, pero Bueno, me tiene 1500 mucho... kilómetros, 1500 kilómetros y una montaña. Ah, sí, una montañita. Bueno, bárbaro. Che, estamos en los preliminares, ¿eh? Excelente. Te vamos a dejar a vos primero, después de la presentación, porque creo que tenías una clase, ¿no? No, 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 al revés. Venía saliendo de la clase, así que tengo el tiempo hasta las 2, ¿Tenés no hay tiempo? problema. Bueno, bárbaro, Sí, bárbaro. Un como placer, ustedes quieran. entonces. Sí, Esperamos un ratito. sí, tranquilo, no hay problema. Gracias. Me imaginé que iba a ser una mesa así, no sé la pantalla. La pantalla es invitado por la directo es voy a hacer algo breve, muy breve, pero muy difícil empezar sin contar la cocina. La construcción del vacío del modelador, ida y vuelta. Podemos, tranquilamente podemos hacer de que haga una vuelta.
¿Cómo andan? Laboratorio, está lleno de ex autoridades. Está complicado acá, mucha tecnología. ¿Cómo está? Muy bien. Este es tuyo. Este es el mío. Han puesto todos los carros y hay que presentar. No, bueno, te han puesto ¿cómo se llama esto? Eso sí, tiene que saber. Pepe Rosas-Vera. Que es profesor en donde está. Doctor arquitecto José Rosas-Vera. Ahí en online. Ese que está ahí abajo. Si querés puedes hablar con él. No. Son todos los gustos. Nada más. Dice que se queda acá. Y yo que me quedo acá. No, lo siento.
No me dijo, se está pasando de shock. Vas a caer ese dinero.
Sí, sí, sí. Ah, Sí, dale. Bueno, buenos días a todos. Hoy un poco la facultad tiene, por fortuna, digamos, hacer una presentación de un libro que tiene como autor a Milo Cesa, ¿no? Para todos nosotros, un profesor, hoy doctor, o sea que ya tiene una categoría extraordinaria, pero me toca a mí presentarlo, y en realidad presentar a Milo para mí es un poco presentar casi la historia, mi historia de la facultad y la historia de una construcción de la facultad que recién hablábamos con Quique Evares respecto de cómo se fue construyendo esto, no solamente desde los estamentos, si se quiere, más formales, sino también de un cierto grado de militancia en lo que es el hacer de la arquitectura de todos los días, y sobre todo en el hacer arquitectura en un sistema que propicia mucho la investigación, podríamos decir, y el estudio de la arquitectura, que son el sistema de concursos. Muy tempranamente, aquí tengo a dos de los autores que ya nos han dado fama a nivel internacional desde el punto de vista de lo que han producido y en el momento histórico en que eso se produjo. En el tiempo, Milo ha ido también construyendo otros escenarios. Fue profesor, es profesor consulto, pero básicamente lo que hizo, y ahí vamos a ir directamente al motivo de la charla, aprovechó 2 años de pandemia, ¿no? Y en esos 2 años de pandemia, algunos seguramente aprovechamos para ordenar cosas, pero él se dedicó a hacer un libro y a concretar o a cerrar un tema sobre una temática que en esta facultad ha sido casi rectora, casi un vector de investigación, que es el tema de la vivienda. Y me parece que eso no solamente habla de su pasión por pensar el habitar doméstico y el habitar conjunto a nivel urbano inclusive, sino que también habla un poco de su tesón en llevar adelante este tipo de tareas. Sin más que decir, y también convocando aquí a la charla a José Rosas Vera, que es un doctor en arquitectura de la Universidad Católica de Chile, a Fernando Aliata, que en algún momento seguramente nos va a dejar un registro audiovisual, y fundamentalmente también aquí a Quique, le agradecemos su presencia sincrónica en estos tiempos virtuales. Vamos a dar inicio a esta charla. Obviamente que, como Milo seguramente lo va a decir más tarde, pero él lo quiso, esto no tendría que ser no tendría que tener un formato de presentación habitual, sino más bien una charla entre colegas y entre interesados por lo que es el habitar en la arquitectura. Los dejo entonces ahora, en principio, con Pepe Rosas Vera, que nos habla ahí desde el... Sí, Pepe, si estás preparado del otro lado de la cordillera, te escuchamos, con gran placer. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días a todos los amigos y compañeros que están allá. Desafortunadamente no los puedo acompañar presencialmente por motivos obvios de clases y de exámenes que estamos acá, pero igual me siento en esa sala magnífica en que he estado en otras oportunidades. Así que nada, saludar a todos
profesores, estudiantes, cuerpo administrativo, en este importante día que, como ya se ha dicho, ¿no es cierto?, celebramos la presentación de, en formato libro, ¿no es cierto?, del trabajo que fue eh, un, un trabajo de largo aliento de Emilio César durante años, dirigido por Fernando Aliata como su tesis de doctorado, y en el cual yo tuve el privilegio de participar como jurado. Eh, Quisiera también recordar a todos los grandes amigos que tengo allá, bueno, evidentemente todos los que están en la mesa, partiendo por Emilio, ¿no es cierto?, Fernando Gandolfi, también Fernando Aliata, Ana Gómez y Juan Carlos de Tulaín, entre otros, que son todas personas, Graciela Silvestri, bueno, muchas personas que uno quiere y que están vinculados a mi vida, y por supuesto, sin lugar a dudas, al equipo que da lugar, ¿no es cierto?, a uno de los momentos más importantes, yo diría, en la historia urbana de Chile y de América Latina, ¿no es cierto?, que es el concurso que nosotros llamamos Área de Remodelación Poniente, RP72, en que está evidentemente distinguido con el primer premio Enrique Vares, que está acá también, junto a Santiago Bo, Tomás García, Roberto Germán y el mismo Emilio César. Así que, nada, me parece que es una ocasión formidable, ¿no es cierto?, para celebrar esta presentación del libro. Eh, Entiendo que tengo un breve tiempo para hacer algunos comentarios que me han permitido su lectura, que gentilmente me la mandó por PDF Emilio, y que, en verdad, eh, se nota un gran avance, por supuesto, del paso que recomendó el jurado en esa ocasión, que fue en el 2018, si mal no recuerdo, ante la pandemia, ¿no es cierto?, en el cual tomó forma de libro y tiene, al final de cuentas, es una tesis sobre la tesis. O sea, diríamos que eso yo creo que es uno de los grandes logros que Emilio le ha dado, es cómo transformar y transferir, ¿no es cierto?, el producto de una investigación muy importante en un formato libre, accesible a todos y que ahora disponible en PDF, yo creo va a tener una difusión enorme. Lo primero que quisiera tocar como comentario al trabajo que me ha tocado revisar y leer con mucho entusiasmo, primero porque también yo soy muy fanático de la manzana, así que creo que este es un trabajo que nos ilumina a todos aquellos que hemos defendido, ¿no es cierto?, esta unidad de relleno como estrategia de proyecto urbano y arquitectónico, y el valor que tiene naturalmente en el contexto de las ciudades en general, cosa que refleja el libro, pero también particularmente en las ciudades hispanoamericanas y sobre todo en los centros históricos fundacionales o centros históricos en particular. Lo primero que quisiera destacar como punto es que el libro y el contenido del libro, eh, cuyo título es muy concreto, ¿no es cierto?, Vivienda y Ciudad, nuevas tipologías residenciales urbanas, lo más importante que me parece a mí es que coloca el material en el core de la disciplina, en el saber específico de la disciplina de arquitectura y el urbanismo, que en el caso de mi persona y de nuestra escuela están muy imbricadas como disciplinas. Y en ese sentido, yo diría que el libro es un aporte sustantivo a las teorías del proyecto y al proyecto. Es decir, está relacionando lo que todos en nuestra profesión anhelamos, ¿no es cierto?, y los que enseñamos en la academia, que es que la analítica que se realiza a través de la reflexión teórica y de las inquietudes teóricas que Emilio coloca sobre el plano del documento escrito, están referidas al proyecto y van dirigidas a las estrategias de proyecto. Prosigue, por así decirlo, la rica tradición de nuestra disciplina instituida desde la antigüedad, desde los tratados, los ensayos y los manifiestos, de que toda producción teórica tiene una intención didáctica. Y creo que ese es uno de los primeros como reconocimientos que quisiera hacerle. Es un libro
tremendamente importante para la enseñanza del proyecto y su registro, tanto teórico, de los modelos más conceptuales y de reflexión que él coloca, ¿no es cierto? Y las referencias son muy sugerentes a la actividad del proyecto. Podríamos resumir o sintetizar este primer punto haciéndole un reconocimiento a Emilio, ¿no es cierto?, en lo que respecta a la tesis de Carles Martí, que el libro que aquí se plantea es una cimbra del arco del proyecto. Me parece a mí que eso es algo que quisiera mencionar. Y como mismo decía Carles Martí, que también yo lo conocí, fue un gran profesor en Barcelona, la cimbra desaparece silenciosamente y deja el arco colocado de tal manera que uno lo sienta, ¿no es cierto?, como estructura del edificio. El segundo punto que me parece importante destacar en la estructura que el libro tiene y que es muy consecuente con el primer punto que yo he dicho, ¿no es cierto? Y que me imagino que los que lo están leyendo, lo han visto, lo pueden confirmar, ¿no es cierto? Es que la estructura del trabajo tiene una claridad de principio a fin que va al lector introduciéndolo en la presentación del tema, ¿no es cierto?, en los estudios teóricos los respecto al modelo de la ciudad, hace un balance y un estado de esta cuestión que en la tesis también es muy exhaustivo y muy minucioso, ¿no es cierto?, en buscar distintos casos que son paradigmáticos del tema en referencia, y coloca, yo diría que un asunto medular en el tapete, que si bien no lo dice explícitamente Emilio, pero creo que lo comparte, de hecho, el mismo primer premio que ganaron acá en Chile así lo ratifica, ¿no es cierto?, es esta exploración sobre la densidad, sobre la relación entre la densidad, la morfología urbana y las tipologías edificatorias, y cómo de alguna manera este tema de la densidad y la manzana, que tiene que ver con la altura en muchos de los casos de las propuestas, o la construcción en mayor compacidad, es una respuesta a la emergencia climática y a las condiciones actuales que tiene el planeta, ¿no es cierto?, en términos de expansión y crecimiento de las ciudades. Y finalmente, me parece a mí un homenaje, ¿no es cierto?, a su propia ciudad, La Plata, y a la misma Facultad de Arquitectura y Urbanismo, la reflexión propositiva, ¿no es cierto?, que se hace respecto a la densificación de las manzanas en La Plata, sobre ese trazado tan magnífico que ustedes tienen, ¿no es cierto?, y las dificultades y restricciones que existen de parte legal o normativa, ¿no es cierto?, en muchos casos para no producir. Concretamente, el segundo punto que estoy tratando de destacar es que la manzana como unidad de relleno aparece como una escala de proyecto urbano y arquitectónico. La manzana, entendida desde ese punto de vista, tiene una condición multiescalar y multidimensional que se le reconoce. Y por otro lado, él mismo lo dice, una gran ductilidad, ¿no es cierto?, y adaptabilidad a lo que sería el tercer punto que yo quisiera mencionar del libro, que es que los casos que se mencionan, más que ilustrar el tema, son casos paradigmáticos de la producción urbana y arquitectónica internacional, que todos los arquitectos y arquitectas usamos siempre como referentes de nuestros procesos proyectuales. Por tanto, son casos emblemáticos, ¿no es cierto?, que permiten entender cómo es este proceso de sustitución tipológica sobre un elemento como la manzana, que tiene una condición de permanencia y trascendencia, ¿no es cierto?, a través del tiempo. Este equilibrio entre permanencia y sustitución, a mí me parece que es uno de los puntos medulares del trabajo y particularmente del capítulo que Emilio toca sobre el estado de la cuestión de la arquitectura residencial urbana, en su condición, ¿no es cierto?, multiescalar y, como he dicho yo, multidimensional, y esos periodos a los cuales él se refiere. Hacer un estado y balance de la cuestión
no debe haber sido fácil para Emilio. De hecho, en su tesis fue uno de los grandes temas que conversamos por lo ambicioso, ¿no es cierto?, del registro. Y me imagino que para el libro también fue más difícil la selección de los casos y su colocación en el texto. Me parece que hay algunos de ellos que son realmente notables, que probablemente en una segunda edición que le pedirán al autor y a la edición, a la editorial de la misma universidad, ¿no es cierto?, se podría agregar algunas láminas un poco más grandes o desplegables que permitieran ver con mayor riqueza, por así decirlo, ¿no es cierto?, los casos seleccionados. Yo particularmente, no es porque esté el equipo del concurso, pero de alguna manera también es en el sentido de oportunidad que tiene esta presentación del libro, también lo es. Yo diría que el caso del concurso de la área de remodelación poniente, ¿no es cierto?, que se lleva a cabo en el año 1972 sobre estas 16 manzanas, que está en uno de los casos que está mencionando el libro y que después lo coteja con otro inmediatamente posterior en 1973 de Clorindo Testa. A mí me parece que esos casos requerirían como una mayor, sobre todo porque es un caso de producción local, argentina, pero de resonancia internacional. Son casos que podrían ser igual que el de Tony Díaz. Me parece a mí que son casos que podrían tomar una dimensión gráfica, me refiero, mucho más grande, que le daría al libro un atlas de planos precioso. Pero claro, el libro tiene sus limitaciones, los costos de todas las partes son siempre escasos, pero no puedo perder el sentido de la oportunidad de esta ocasión para mencionar que sería interesante retomar ese tema. ¿Y por qué lo digo? Porque yo creo que Emilio tiene una inquietud teórica que ronda a lo largo de todo el libro, es el hilo argumental que de alguna manera que lo tiene, es cómo en este proceso de equilibrio entre permanencia del soporte, ¿no es cierto?, de la manzana y los procesos de sustitución tipológica, están referidos al tema de la densidad y cómo las distintas formas que asumen los distintos modelos de ocupación están referidos a ese tema. La densidad urbana me parece que es clave, está vinculado, ¿no es cierto?, a la manera en que los arquitectos y las arquitectas estamos tratando de recomponer, ¿no es cierto?, las metrópolis contemporáneas, está directamente relacionado al tema de la sustentabilidad, está directamente relacionado al tema de la ciudad más compacta, menos dispersa. Así que creo que es un libro que aporta fundamentalmente a una discusión también contemporánea sobre el tema de esto que llama Kohlhaas, ¿no es cierto?, la ciudad genérica o la ciudad dispersa o la ciudad extendida o la forma archipelágica de la ciudad contemporánea, que son todos estereotipos de una ciudad que vivimos hoy día bastante con problemas. Insisto en que, ya que está Enrique Baré, ¿no es cierto?, y y Emilio, ¿no es cierto?, y imagino que los compañeros que acompañaron esa aventura notable del concurso de RP, porque el tema de la densidad, y lo quiero poner en función de una última tesis que se han hecho acá en Chile, me parece que quizás Emilio a lo mejor sabe de una, no sé si la última que pasó, es que han habido dos colegas arquitectas, una arquitecta uruguaya, que se llama Carolina Tobler, que hizo un trabajo pero excelente sobre el registro de todos los proyectos del concurso de la RP que estaban bastante perdidos, se hizo un archivo magnífico, y recientemente Lucía Jorquera, otra arquitecta de la Universidad de Chile que se graduó en el magíster, que demostró en su tesis, y lo quiero decir hoy día, respecto al trabajo de Emilio en este libro y además al concurso, que la propuesta del área de remodelación poniente, con las densidades que se proponían en ese momento, que creo que eran de 800 habitantes por hectárea, o de cercano a ese número, en esas 16 manzanas, con el Plan Regulador Intercomunal de Santiago que se entrega a los concursantes, con un límite urbano que
que determinaba un cierto crecimiento de la ciudad, eh, esta arquitecta ha confirmado que probablemente, si bien la densidad hubiese sido un poco menor, si se hubiese extendido, sí hubiese mejorado notablemente la calidad de vida eficiente de Santiago y sus intercomunas frente a lo que hoy día ha sido un crecimiento desmesurado de nuestra ciudad y unas densidades muy bajas. Entonces, el concurso también es un proyecto, como proyecto, que no fue construido, todos lo sabemos, un caso paradigmático que permite testear a prácticamente 50 años, sí, más o menos ya de su premiación, ¿no es cierto? Testear que la ciudad que se pretendía hacer, ¿no es cierto?, bajo este formato de 16 manzanas que se reestructuraban en el centro de Santiago, habría tenido, si hubiese sido así, habría tenido enormes consecuencias en el modelo ciudad que los santiaguinos hubiésemos gozado. Y ella demuestra que probablemente lo único que se hubiese tenido que discutir más es si hubiese sido un poco menos la densidad que los 800 habitantes y eso haberlo regulado, calibrado. Y finalmente, y con esto termino, y disculpen si me he extendido, pero me parece interesante, ya que me dieron la oportunidad de comenzar, ¿no es cierto? Eh, Felicitar, digamos, que el trabajo en el libro se plantee con una hipótesis, en el fondo, de regeneración urbana de La Plata, porque cuando nosotros vemos La Plata, porque eh, en su trazado, ¿no es cierto? Y en su hermoso diseño que tiene, y cuando vamos a La Plata y recorremos esa ciudad, nos damos cuenta que el trazado de su manzanero y la lógica, ¿no es cierto?, de su parcelación, vamos a decir, e incluso, como lo advierte el propio Emilio, los problemas que ha traído ciertas normativas que ahí se han introducido, que son de especulación o de verticalización o de fragmentación, eh, tienen un campo enorme de exploración y de regeneración urbana en La Plata. Es decir, La Plata no solamente es un modelo de ciudad referente también a nivel continental, sino que en su actual condición podría ser un modelo, ¿no es cierto?, de regeneración urbana en muchas partes de sus manzanas. Y yo diría que el punto, y con esto cierro, en el cual está el debate final que el libro deja abierto, es la, la tensión entre la estrategia de proyecto tomando a la manzana como unidad de relleno o incluso la macro manzana, vamos a ponerlo así también un poco en radicalidad, frente al lote. Frente al lote me refiero frente a la parcela, donde el privilegio de la parcela por sobre la manzana ha generado en muchas ciudades y particularmente también en La Plata fenómenos de verticalización, ¿no es cierto?, completamente fragmentarios y sin ninguna relación con el conjunto, la parte y el todo. Y en ese sentido, la propuesta que nos hace Emilio, ¿no es cierto?, de verificación, como le llama él, ¿no es cierto?, de cómo, ¿no es cierto?, trabajar hoy día en una condición más híbrida o cómo sería la forma actual de operar con ciertos indicadores de comprobación, son un buen augurio para una discusión en La Plata sobre el futuro que tiene frente a los desafíos del siglo XXI. Así que nada, solamente celebrar, como siempre hay que hacerlo con un libro, celebrar que además es un libro que deriva de una tesis doctoral y que es una tesis doctoral que deriva de una larga experiencia profesional. Y en este caso, Emilio ha comprobado lo que en algunos momentos yo he planteado en algunos encuentros, que pocas veces se encuentran trabajos donde no se confunde la disciplina con la profesión y con el oficio. Así que felicitaciones, Emilio, y muchas gracias por invitarme a comentar lo que me han permitido. Gracias. Muy bien.
Bueno, gracias, Pepe. Un placer, ¿eh? Y como siempre, seguiremos en contacto y discutiendo temas sobre la ciudad. Bueno, ahora continúa con un poco modo con la presentación. Fernando Aliata en una presentación por video que creo que la tenemos. No sé si como para... Qué momento. Bueno, buenos días a todos y a todas. Es un honor para mí, aunque no sea de modo presencial, poder participar en este evento y agradezco a Emilio Cesa por su invitación y la posibilidad de poder compartir este espacio. Bueno, nos unen años de amistad, ideas comunes y objetivos, entre los cuales está esta tesis que tuve el honor de dirigir y que es una comprobación de muchas coincidencias en relación al rol del doctorado y al rol de las tesis en una facultad de arquitectura. Hace ya 12 años, en ocasión de la creación del doctorado en nuestra facultad, se nos ocurrió a Emilio Cesa, a Graciela Silvestri y a mí organizar unas jornadas para discutir una cuestión que nos parecía central en ese momento y no ha perdido actualidad: cómo realizar tesis doctorales que involucran al proyecto arquitectónico. Algunos de nosotros habíamos ya realizado la experiencia de doctorado, por ejemplo, yo y Graciela en historia, pero, digamos, son otros saberes, son otros ámbitos que nos abrieron generosamente sus puertas para realizar allí nuestro aprendizaje, pero no es una facultad de arquitectura. Este había sido en general el destino de los arquitectos que habían querido incursionar en el grado máximo de formación, hasta que comenzaron a abrirse los doctorados en nuestras facultades de arquitectura entre fines de los 90 e inicios del nuevo siglo. Frente a este nuevo panorama, el desafío que se nos presentaba entonces era cómo construir los protocolos, las bases de sustentación, de lo que debía ser una tesis que involucrara la arquitectura. Es cierto que, siendo una disciplina amplia en el ámbito del conocimiento, la arquitectura ofrecía la posibilidad de adaptar normas y protocolos de otras disciplinas a la hora de construir las reglas de su doctorado. Sin embargo, no podíamos encontrar bases de apoyo para la práctica y la teoría del proyecto, aquellos campos del conocimiento que conforman el corazón de la disciplina. Nos dábamos cuenta, además, que ese era un tema que no solo no tenía respuesta entre nosotros, sino que tampoco la tenía en el ámbito internacional. No era frecuente encontrar tesis doctorales que incluyeran el saber específico de la arquitectura, que es el proyecto y las teorías del proyecto, en otras universidades del mundo. Para nuestra facultad, que inauguraba como institución la instancia doctoral, era fundamental, a partir de su propia tradición, proponer este debate. Las preguntas que surgieron entonces, y que no dejan de ser pertinentes todavía hoy, eran: ¿cuáles son los estudios que debe cumplir una tesis, cuáles son los estatutos que debe cumplir una tesis doctoral que tenga como motivo fundamental el proyecto? ¿Cómo debe estar conformada? ¿Cuáles son las instancias que deben recorrerse para validar una investigación dentro de este género? ¿Qué lugar ocupa el proyecto en el contexto de la disciplina y la investigación científica? Como ven, son preguntas bastante amplias. Y bueno, y veíamos que en los doctorados, ¿qué aporte podía hacerse para el desarrollo de este tipo de tesis? La idea era que entre todos pudiéramos comenzar a debatir estas preguntas con el objetivo de elaborar protocolos comunes que nos permitieran avanzar en ese camino. Las jornadas que se hicieron en el 2010 y en las cuales participaron expertos internacionales, así como algunos locales como Jorge Sarquís, el creador de la temática de la investigación proyectual en la Argentina, Álvaro Arrese, Adrián Gorelick, Jorge Lierno, Fernando Díez y Alberto Varas, fueron publicadas en un volumen impreso por el área editorial en el 2016,
que hoy pueden ser consultados por todos ustedes. Y revisando esas páginas, ¿no? Un poco fue lo que hice para organizar esta disertación, creo que podemos afirmar que el debate no ha perdido vigencia. Si hay algo, perdón, no quedó en claro de ese encuentro, nos quedó, perdón, en claro de ese encuentro, son dos cuestiones que es importante señalar. La primera es que el proyecto puede surgir dentro de la tesis doctoral como un instrumento de verificación, es decir, necesariamente debe existir un problema desarrollado teóricamente en la tesis para posteriormente el proyecto pueda constatar, demuestre experimentalmente, permita verificar. Por lo tanto, no debería colocarse la acción de proyectar como actividad autónoma, una práctica por fuera de la cuestión de la necesidad de generar conocimiento. Y por otra parte, que el proyecto pueda verificar el problema planteado, que sea un proyecto comunicable, que se pueda socializar, que pueda dejar puntas abiertas para nuevas aproximaciones, instalar una cadena progresiva de conocimiento. Precisamente es esto lo que encuentro en el trabajo de Milo Sessa, que algunos años después de este debate teórico se animó a realizar su propia tesis doctoral. En ella volcó toda su experiencia como profesional y docente para reflexionar en profundidad sobre una cuestión que estuvo presente a lo largo de toda su carrera, el problema de la ciudad y su resolución desde el diseño urbano. Y en ese sentido cumplió con aquellos postulados que nos permiten hoy legitimar las tesis doctorales de carácter proyectual. La necesidad de que sean un vehículo para generar conocimiento proyectual y la posibilidad de constituirse como modelo reflexivo que pueda servir de base a nuevas reflexiones, nuevos planteos sobre el problema dado. En ese sentido, Emilio elige revisar la cuestión de la morfología urbana y los modelos de ciudad para centrarse luego en el análisis de las tipologías residenciales a lo largo de la historia. A partir de allí, su trabajo se concentra en la problemática de nuestras ciudades y el trazado endamero que las caracteriza. Finalmente, a fin de realizar un proyecto de verificación, se acerca a la ciudad de La Plata y construye una casuística que le permite, mediante proyectos bien precisos, demostrar las posibles soluciones al problema de la trama urbana. Así es como, mediante la invención tipológica, propone adecuarla a los cambios que permitirían solucionar las dificultades de la ciudad actual y generar hacia el futuro una resignificación de la traza fundacional distorsionada a partir de tantas soluciones equívocas. Es cierto que el planteo, y de allí también su valor, podría ser adaptable a otras múltiples realidades urbanas fundadas desde la cuadrícula que han soportado mal o bien los embates de la modernidad. Pero creo que la elección de La Plata tiene otro significado que compromete a la tesis aún más y que muestra la preocupación de Milo por el destino y el futuro de la ciudad. Es que nos encontramos en un tiempo en el que no existe un proyecto consensuado para el futuro de la ciudad. Algo que por otra parte es bastante difícil de lograr en un presente tan conflictivo como el que estamos viviendo. El último gobernador que propuso un plan que en parte pudo cumplirse y que tenía el propósito de jerarquizar la ciudad fue Eduardo Duhalde. Hubo a fin de siglo un impulso para terminar el Teatro Argentino, el Estadio Único, la Catedral, ampliar el Museo de Ciencias Naturales y otros proyectos que lamentablemente quedaron en la nada. Durante el periodo siguiente, muy poco se hizo, y es importante compararlo con ciudades como Córdoba, Rosario, Santa Fe, San Luis o Posadas, a las que podríamos sumar muchas otras, donde el poder público en las recientes décadas alentó nuevos proyectos culturales urbanísticos para modernizar y jerarquizar su ciudad. La Plata no tuvo nada, en cambio, y creo que la ciudad pareció invisibilizarse cada vez más en el contexto nacional. Entiendo que ese fenómeno tiene que ver con la preponderancia cada vez mayor del conurbano, que muchas veces, y aún por los medios masivos y la palabra de los comunicadores, es confundido con la provincia toda. Pero la imposibilidad de generar una esfera política provincial autónoma es un fenómeno de larga data que hoy se agrava y vemos cómo la mayoría de los últimos gobernadores que ha tenido la provincia no viven en su ciudad capital y ni se preocupan por ella. No es casual, frente a esta situación general de desidia y desinterés del poder político en relación a nuestra ciudad, que sean cada vez más
comentados los proyectos que tienden a dividir la provincia en varios distritos, ya que este tipo de administración sesgada hacia la periferia porteña no representa a los bonaerenses y mucho menos a los platenses, ni parece tener capacidad para gobernar efectivamente este extenso y complejo territorio. Es más, algunos plantean el fracaso de La Plata para generar una esfera política provincial, algo que sí poseen las demás provincias, lo que coloca en un horizonte sombrío al rol de La Plata como capital. Precisamente, si hay una preocupación por el destino de la ciudad, esta proviene de nuestra universidad, que a diferencia de la capital provincial, es una ciudad alternativa, una ciudad otra, exitosa. Es la universidad, la mayoría de las veces sin ser escuchada, la que ha producido y produce investigaciones de enorme valor para la región en cuanto a su desarrollo urbano, ambiental y social, en muchos de los laboratorios, cátedras e institutos que la conforman. En ese sentido, esta tesis es un ejemplo paradigmático de compromiso con la ciudad y su futuro, de un proyecto para La Plata que necesariamente debe discutirse todavía. Bueno, con esto termino mi intervención. Espero que sirva para el debate futuro, ya que no puedo compartir el espacio con ustedes, pero desde ya mis felicitaciones para Emilio y de alguna manera mi interés particular en su tesis y también felicitar la posibilidad de que haya llegado a una tan linda publicación como la que se nos presenta hoy. Muchas gracias. Bueno, ahora saliendo de las virtualidades, vamos a darle la palabra a Quique Vares, que tuvo la deferencia de estar presencialmente con nosotros. Gracias, Emilio, por invitarme a este evento. Lo que sí, cuando empecé a leer el libro de Emilio, que en general estoy leyendo bastante poco, pero con el compromiso de Emilio de tener que leer su libro, a medida que lo iba leyendo era como recorrer era una radiografía de Emilio. Era Emilio cuando lo conocí en sexto año de la facultad, un cuarto año, quinto, sexto año que hicimos juntos. Y luego, ni bien se recibió, trabajamos como socios en un proyecto fantástico que fue el proyecto de Santiago de Chile. A medida que iba leyendo el libro, yo diría que cuando llego al final del libro, lo más estimulante para mí del libro fue que me daban ganas como de decir, bueno, esto es, hay que seguir trabajando sobre esto, es como el comienzo de una discusión. Me sentía leyendo el libro como si estuviera trabajando al lado de Emilio, reflexionando sobre estos temas tan complejos de la densidad, temas que el mundo hoy se está planteando de un modo muy profundo, porque efectivamente en los próximos años vamos a hacer algo así como 10.000 millones de habitantes, o sea, vamos a crecer de un modo exponencial. Y el tema de la densidad va a ser un tema fantástico. Cuando hicimos el proyecto de Chile, trabajamos en una densidad de 1.200 habitantes. Y el libro, en realidad el libro es Emilio César. Era el modo de razonar, el modo de reflexionar, el método. O sea, a medida que iba leyendo era como decir, bueno, llego al final y Emilio haciendo sus dibujitos y poder contarnos toda esta problemática tan compleja, tan documentada, tan estudiada, tan meticulosamente reflexionada por Emilio a lo largo de todo el texto, y llega al final y hace una propuesta para la manzana de la ciudad de La Plata, pero que en realidad es una propuesta, yo diría, de punto de inicio de una reflexión muy profunda, que es este sentido de cómo crecen las ciudades en el futuro, cómo vamos a poder absorber esta demanda exponencial de población, cómo vamos a poder ubicarla en el marco de una situación de igualdad, de equidad, de posibilidades de que una sociedad sea un poco más justa, más equitativa. Y todo el trabajo de Emilio va reflejando esa problemática con ejemplos, con búsquedas, con cómo
el movimiento moderno de golpe frente a una problemática compleja que era la posguerra, se replantea una forma, una visión de abordar la problemática de la ciudad, ver los proyectos del Corbu, y permanentemente, a medida que avanzaba el libro y lo iba leyendo, me acordaba de nuestros debates, cómo reflexionábamos para solucionar el tema que Salvador Allende había planteado en aquel eslogan famoso que decía nos vamos para arriba. E indefectiblemente nos tenemos que ir para arriba, porque las ciudades no pueden seguir extendiéndose hacia el infinito y terminar de un modo caótico. Yo creo que el futuro va a estar indudablemente en este trabajo que Milo termina con el trabajo, digamos, en el libro de la cuadrícula y cómo poder reflexionar sobre esa cuadrícula y cómo poder potenciarla. Y a mí me dan ganas cuando estaba leyendo el libro, de decir, bueno, me pongo a dibujar a ver cómo sigo con el trabajo de Emilio, cómo en esta discusión, que me parece que está muy bien el libro y lo felicito a Emilio por el trabajo, por la dedicación y por el esfuerzo. Hacer un libro no es fácil. Pero lo que tiene fantástico a mi gusto es que cuando yo veía los dibujos de Emilio, que concuerdo con el arquitecto chileno, de que habría que haberlos hecho un poco más grandes, porque están muy chiquitos y a mí me cuesta mucho verlos tan chiquitos los dibujos, pero son muy estimulantes. Entonces yo en determinado momento tenía ganas de empezar a dibujar al lado de los dibujitos de Emilio, como hacíamos cuando estábamos en Chile, que a la noche nos sentábamos y después de todo un día de trabajo reflexionábamos cómo seguíamos trabajando. Y creo que en ese sentido el libro cuenta un modo de pensar, algo que vos señalabas de esta facultad de arquitectura, cuando hablabas de una visión fundacional, digamos, de una reflexión, cuando nos hacemos cargo en el 84, un grupo de arquitectos que no teníamos mucha experiencia, sí teníamos el apoyo de grandes maestros como Marcos Vinogradov, Soto, Traine, pero había que refundar una facultad. Había que pensar en cómo formar jóvenes que pudieran de algún modo enfrentar el conflicto que planteaba esta sociedad con tantas desigualdades, y cómo poder encontrar estructuras que sean posibles de materializar los espacios necesarios para esta nueva sociedad. Y justo en ese momento, el proyecto de Allende de un socialismo democrático era toda una perspectiva que abría a Latinoamérica una visión distinta, le planteaba a Latinoamérica la posibilidad de ver que era posible este sueño que muchos imaginábamos desde la política, desde la visión utópica de poder construir un mundo mejor. Y el libro de Emilio va reflexionando sobre toda esta problemática. Toma el ejemplo de La Plata, de la cuadrícula, que me parece que está bien, que lo analice desde ese punto de vista. Yo creo que hay que pensar, y en ese sentido me daban ganas de seguir dibujando con Milo, que me sentía como de golpe entusiasmado en seguir avanzando en el trabajo de Milo y hacerle algunos dibujitos al lado diciendo, Milo, tenemos que pensar en no 1.200 habitantes por hectárea como en Chile, hay que pensar en 6.000, 7.000 habitantes por hectárea. Hay que pensar en edificios de 100 metros de altura, hay que vaciar la ciudad, hay que volver a recuperar el espacio verde. Y toda esta reflexión de Emilio con mucho argumento, con mucho trabajo de investigación, con muchas reflexiones, yo creo que nos permite a todos, cuando lo terminamos de leer el libro, entusiasmarnos a seguir trabajando y hacer segundos libros y entusiasmarlo a Milo para que siga. Este es como una cadena de esta que empieza uno a pedalear, y cuando empieza a pedalear se da cuenta que toma velocidad y que empieza a pensar nuevas cosas, nuevas hipótesis, nuevos caminos. Milo transita todo un camino, a mí me parece interesante, reflexivo, profundo. Llega a la ciudad de La Plata, encuentra esa cuadrícula preexistente en un trazado, pero que la cuadrícula en realidad en cualquier ciudad del mundo no la va a encontrar. O sea que
no tan organizada como en la Ciudad de La Plata, pero esa manera de poder analizar una ciudad a través de su manzana y las posibilidades que esta manzana a su vez permite, da una posibilidad fantástica, sobre todo para los más jóvenes, que hoy van a ser en realidad los herederos de estos trabajos, van a ser los tipos que van a tener que enfrentar realmente los desafíos de los próximos 30, 40 años, sobre todo para los jóvenes arquitectos de hoy. El libro creo que es una herramienta, este libro de Emilio es una herramienta de soporte interesante, hay muchas reflexiones, hay que leerlo con tranquilidad, hay que volver a dibujarlo, hay que volver a trabajarlo. Es un libro que en realidad Emilio tendría que haber metido hoja en blanco entre medio, para ir metiéndole, porque te va entusiasmando y entonces voy a decir, bueno, pero acá Emilio, ¿por qué no pensamos en este camino y leemos a tal tipo y vemos qué podemos hacer y cómo nos imaginamos que podemos hacer un proyecto juntos? Yo tuve la suerte de trabajar mucho tiempo con Emilio, codo a codo, haciendo dibujos juntos. Y entonces, cuando leo el libro, me sentía un poco en aquellos años en Santiago de Chile, al mediodía, en un bodegón que comías unas pailas que eran de tocino y huevo frito. Y era como un revulsivo para toda la discusión, no por los huevos fritos, sino por el debate tan apasionado en que nos encontrábamos. Y, y la verdad que terminando de leer el libro, me acordaba de tantas cosas, de tantos tiempos de reflexión, de dibujo, de trabajo. Y en realidad este libro es una especie de historia de un tipo que es un apasionado por la arquitectura. De un tipo que de golpe, bueno, se pone a escribir, pero es un cuento de la historia de la vida de Milo. Y entonces a mí me gustó, me pareció que era seductor, me pareció que era muy estimulante y lo recomendaría para todos los jóvenes arquitectos porque además hay mucho material para seguir investigando. O sea, cada capítulo, subcapítulo, tiene mucho material para seguir profundizando, para seguir reflexionando. Es un libro abierto, es un libro que me parece que está inteligentemente planteado. A mí me gustó. Creo que habría que poner esto que digo, hoja por medio en blanco, para que todos podamos seguir trabajando junto con Milo, pero abre las puertas para una reflexión interesante. Y cada vez que pienso en alguno de los proyectos que seguimos haciendo, eh, es el camino que Milo en realidad hace acá en la descripción de todo el trabajo, ¿no? El trabajo es de un arquitecto, de un proyectista, más que de un teórico, de un pensador, si bien es cierto que hay una teoría profunda y hay un pensamiento organizado, pero el libro traduce la pasión de un tipo que tiene ganas de hacer, de construir y de transformar. Y esto me parece que es lo más seductor. Milo, te felicito. Una primera cuestión para Enrique y para Pepe. Los dibujos son chiquititos, porque si no el libro, si es más grande, cuesta carísimo, ¿no? Es un problema Y hojas en casi, blanco, claro, y las hojas en blanco también, es mecánico casi, pero bueno, yo les agradezco mucho a los tres, muchísimo, muchísimo. Así que voy a ser muy breve. Voy a empezar por el final, que son los agradecimientos, que me parece que es clave. Tengo una lista, ¿eh? Y que nadie se sienta excluido si me olvido de algo. Acá hay mucho compromiso de todo. Hay un compromiso que es institucional, no solo de la facultad como institución, sino de cada una de las organizaciones que componen esta facultad. Los grupos de investigación, las cátedras, los posgrados, los seminarios que se han hecho. O sea, todo ese conjunto de cuestiones hacen de que encajen en lo que es el poder avanzar sobre cualquier investigación. Y eso me parece que es fundamental. Y en ese sentido hay, en el caso de todos, pienso, dos instrumentos básicos que son los laboratorios, los institutos, lo que fuera, y las cátedras. Y ahí, bueno, yo no puedo mencionar a todo el mundo, pero
digo, le debo a todos en conjunto, como le debo también a las autoridades de la facultad, como le debo al doctorado, y tengo que ser consecuente para ver que sin los avances sucesivos de todos estos instrumentos, estas cosas no progresan. Por otro lado, aparecen lo que son los amigos, la familia, los amigos y las familias que están, los que no están, etcétera, pero todo ese conjunto hace de que uno se sienta contenido y se sienta impulsado para poder trabajar. Cuestiones como la editorial de la universidad, por ejemplo, que permitieron de que esto funcione, y de gente que se preocupó particularmente. Por eso no quiero caer en nombres porque me voy a olvidar, pero, o sea, no puedo dejar de mencionar a Nora, que es mi compañera de ruta de hace muchos años y un sostén permanente de todo esto. Entonces, en ese conjunto de agradecimientos yo no los nombro, pero siéntanse todos comprometidos, ¿no? Los distintos grupos de trabajo en los que he participado profesionalmente, como reflexionaba Enrique también con respecto a lo de Chile, podría mencionar los años de estudio y la gente que ha pasado por el estudio y con los que he tenido intercambios permanentes. Toda esa cuestión encaja en lo que es un trabajo. Y fundamentalmente una cuestión con la cual voy a empezar mi breve final de esta conversación, la universidad pública. La famosa universidad pública libre y gratuita, que es la que nos contiene y que yo insisto con una cosa obsesivamente, ¿no? Tiene dos vectores. Uno es la responsabilidad social y otro es la producción de excelencia. Nosotros tenemos esas dos obligaciones. Y yo creo que este libro a lo que apunta es a eso, a ser responsable con respecto a lo que hay que hacer, a lo que sería conveniente hacer, y a exigirse en cierta profundidad de esa demanda para poder plantear alternativas de lo que la sociedad en última nos exige, de última nos exige. Creo que nos falta una proyección, una extensión de todo esto a la sociedad. Tendríamos que poder volcar mucho más toda esta producción para hacerla más eficiente y más certera. El libro trata, como ya fue descrito, sobre la cuestión de la ciudad, de la morfología urbana, si se quiere, del proyecto de arquitectura aplicado a la construcción de la ciudad, volcado en principio en una tesis, como decía Fernando Aliata, pero finalmente traducido a una investigación que va abriendo ese camino para llegar a esto que planteaba Enrique, es decir, esto de que en realidad el libro al final termina con preguntas abiertas, con demandas acerca de lo que se podría seguir haciendo, que es lo que realmente significa el logro de una tesis, a mi juicio. Abrir preguntas, formular convenientemente las preguntas. De otro lado, el libro se centra obviamente en esta cuestión de producir la ciudad que se extiende antes de rellenarse, antes de completarse, y este es un tema clave. La ciudad se extiende, ¿no? El famoso tierra y vivienda, en última instancia, si bien resuelve un problema urgente, no resuelve un problema de producción del ambiente en el que vivimos. Más bien tiende a deteriorarlo. Y esta tesis a lo que apunta es a poder insinuar posibilidades de revestir esa cuestión, transformando a la inclusión urbana como un instrumento de inclusión social. Y este me parece que es un tema fundamental. Cuando hablamos de incluir a toda la sociedad en un conjunto estructurado y orgánico, no podemos dejar de hacerlo sin pensar en lo que es la inclusión urbana y la estructura urbana que posibilita eso. Y esto es lo que pretende ese libro. Por otro lado, esta cuestión de la densidad, que citaba Enrique fanáticamente, con los 7.000 habitantes por hectárea, pero tiene que ver con esto, no hay ciudad sin densidad, o sea, no podemos hacer una ciudad con una casita chorizo al lado de la otra, es decir, una ciudad con lo que significa, como una expresión de una construcción cultural extrema. La ciudad es un instrumento cultural, en última instancia un producto cultural, implica cantidad, intercambio,
Y para que eso suceda tiene que existir esa estructura de densidad. Pero por otro lado estamos viviendo en ciudades que tienen trazados que existen. Entonces esta cuestión del manzanero, como lo llamaba Pepe, la manzana, para nosotros el bloque básico de la manzana es un instrumento fundamental, pero que está subutilizado absolutamente, o subutilizado o mal utilizado. Entonces esta reflexión apunta a encontrar caminos que puedan producir alternativas de producir esa ciudad, sin negar que esto se produce a partir de la inversión y de la actividad privada, lote a lote, etcétera. Pero ahí yo también tengo otra pancarta que la repito permanentemente, ¿no? O sea, la ciudad se construye por inversiones y decisiones privadas, pero los resultados son públicos. Que quien construye en cada terreno está construyendo un pedazo de la ciudad. Y ese pedazo de la ciudad construye un frente, una calle, y en última instancia es un resultado público. Entonces, esta reflexión tiene que apuntar directamente a esa cuestión. No es un libro sobre la plata, es un libro que toma la plata como un instrumento posible de ensayo, un modelo de ensayar una forma que en realidad le pertenece a cualquier bloque manzana del mundo, si se quiere, que me parece que es un instrumento básica, digamos, fundamental. Ahora, ¿a qué apunta esto? Apunta a que en realidad en esta cuestión de lo privado y de lo público, a lo que hay que lograr es que el resultado final, el resultado del conjunto, sea más importante que el resultado de cada parte. Y esta es una demanda ética, pero además es un rol que le toca al Estado garantizar esta cuestión. Si el Estado abandona lo que es la producción del espacio en general, me parece que es donde aparecen las complicaciones. Entonces, todo esto se ensambla en preguntarse cuál es la forma que tiene que tener la densidad para que esto suceda. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es el formato posible de densidad para que esto ocurra? Y esto es de nosotros, de los arquitectos dedicados al problema de la arquitectura, el problema urbano, el problema del territorio. Entonces, esta cuestión de completar la ciudad antes de extenderla parece toda una demanda. Creo que es esto es lo de las páginas vacías de por medio que hablaba Enrique. Creo que es para pensarlo. Creo que todos tenemos que pensarlo. Y bueno, podríamos seguir hablando infinitamente, pero me parece que vale la pena dejar abrir un poco esta conversación, si es que lo merece. Y si no, bueno, leer el libro, que no deja de ser importante. Me quedo con una frase final que a mí me gusta mucho, de Antonio Gramsci, del filósofo italiano, que Gramsci escribió en un momento: el reto de la modernidad es vivir sin ilusiones y sin desilusionarse. Y este libro es un poco eso. O sea, no podemos vivir sin ilusiones, pero no podemos desilusionarnos porque si no, no encontramos el motor para trabajar, el motor para seguir. Y este me parece un presupuesto básico. Así que bueno, hasta aquí les agradezco. Bueno, un poco la idea de estas presentaciones como formato era también que fuera más una especie de conversatorio. Así que si alguien quiere hacer alguna reflexión o pregunta sobre el tema, está abierto el micrófono. Tenemos un micrófono. ¿Es este solo? Eh, Buenos días. Me tomo un poco de un comentario que hizo Enrique respecto a que la tesis y el libro son de un significativo valor. Él se refería a jóvenes graduados y graduadas. Y en base a esto y al carácter, fundamentalmente al carácter proyectual de estas dos obras, una pregunta cuya respuesta imagino, pero bueno, me gusta escucharla por parte de él, ¿no? De Milo. Sí, digo, la imagino porque, bueno, después
de tu trayectoria docente, es obvio que tus obras persiguen un fin didáctico, pero hago referencia a lo siguiente. Hace 15 días participé de la comisión de un proyecto final de carrera, en el cual precisamente el título era Habitar la verticalidad, un trabajo de Santiago Diab, que tenía una clara influencia, estaba muy en sintonía con tu tesis. Entonces la pregunta va, y no es el primero, obviamente no será el último que trabaja sobre este tema de densificar las manzanas en los distintos talleres. La pregunta es si en algún momento fuiste consciente de ese alcance, ¿no? De esos alcances que iban a tener tus trabajos, en principio la tesis y seguramente el libro, ¿no? Digamos, de su influencia en la práctica proyectual de los estudiantes de la facultad. No. Uno se mete a trabajar, digamos. Lo que sí, hay dos cosas que me parecen importantes. Aliata decía la otra vez en alguna conversación que en realidad desde el famoso proyecto de Chile hasta ahora hay una continuidad en el desafío. Y esto es así. Y Enrique también lo decía. Es así porque hay el impacto de lo que significaba, la dimensión, la importancia, etcétera, y el hecho en sí, objetivamente, de preocuparse por el tema desde lo académico y desde lo profesional, porque esto nace de lo profesional, se traslada a lo académico primero en la forma de la docencia y después en la investigación. Es una carrera. Dentro de eso, entonces, uno va evolucionando. Y después viene esta cuestión que decía Fernando Aliata, de las tesis que utilizan no son tesis proyectuales, no son tesis sobre proyecto, utilizan el proyecto para plantear esta cuestión reflexiva y tal vez propositiva. Y ahí es donde me parece que esto sí encaja no sé si directamente influenciando maneras de pensar o maneras de trabajar, pero sí despertando preguntas que es que me parece por donde debe transitar un libro de estas características. Y me parece que sí, que yo tengo ganas de seguir trabajando. No sé si nos vamos a poner con Enrique a trabajar juntos de nuevo, pero vale la pena, digamos, seguir pensando. No, acá le presto la lapicera y Enrique dibuja mucho más que yo, así que... Pero de todas maneras es eso, me parece que es infinito este camino. Lo único que hace es decir, bueno, a ver, ¿qué hay que hacer con la ciudad? Yo después seguí trabajando el tema y la otra vez hice una serie de dibujitos, que después te lo voy a mostrar, es más grande, claro, eh, sobre esta cuestión de que uno va a las ciudades europeas y se encanta por las ciudades europeas, ¿no? Esta cosa sólida, esas estructuras formales antiguas, pero que en última instancia son albergantes, son contenedores de lo que es la vida urbana. Cuando uno las empieza a mirar, se da cuenta que tienen cuestiones que están muy definidas, muy concretas, ¿no? Utiliza los centros de manzana para ingresar a las casas, homogeneiza las fachadas. Son todas intervenciones distintas, pero tienen un conjunto estructurado, etcétera. Entonces, todas estas cuestiones me parece que merecen una reflexión. Pero esa reflexión después tiene infinitas respuestas. Y yo creo que en el mundo hay respuestas que se han tomado, sobre todo quizá en los últimos 15 o 20 años, que tienen que ver con esta trayectoria. Entonces me parece que por ese lado hay mucho que pensar, mucho que trabajar. Y si, bueno, si un libro de esto sirve para incentivar eso, para provocar en última instancia, ¿no? No está mal que se piense como un instrumento provocativo. Creo que no te contesté, pero dije lo que quería. Estamos en espera de... Dice Enrique que hay que leer el libro, si no... preguntar a quién leer el libro.
Bueno, entonces le damos un saludo y un aplauso a Milo por el esfuerzo y por el tesón. Nosotros nacimos muy tarde. No con una computadora. Muchas gracias, Emilio. Me despido de acá. Gracias, Jorge.